Momento de entrar en contexto, bienvenidos todos a nuestro espacio. Comienza una jornada más a través de la señal de Canal I, este encuentro de 60 minutos a través de esta señal para toda Venezuela y también con ustedes en redes sociales, como siempre disponibles para leer sus comentarios, sus preguntas. Su participación para nosotros es importante y pueden enviarla a través de nuestra cuenta @encontexto_piso y @carlospenalosa, tanto en Twitter como en Instagram. Ustedes por allí nos envían sus preguntas que nosotros con mucho gusto se las leemos a nuestros invitados y ellos también con mucho gusto van a responder, siempre con respeto, que lo recordamos acá es importante para que podamos tanto mostrar el comentario como por supuesto hacer mención de él durante el programa. También el canal de YouTube que está disponible para ustedes se suscriben allí y van a recibir también, al activar las notificaciones, cada vez que actualicemos el contenido, les va a avisar la plataforma y pueden nuevamente disfrutar del espacio y por allí también dejan su comentario y lo leemos acá. Carlos Peñalosa en Contexto, así pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube. Comenzamos la jornada con Enrique Ochoa Antich, analista político, siempre un gusto, escritor, Hola, Carlos, defensor de siempre, derechos humanos. Un gusto estar en tu programa. Un gusto que nos acompañe, en un contexto donde vamos a hablar de las dos cosas, derechos humanos, porque hay un reclamo en las calles, no solamente del sector de educación, con mucha fuerza el magisterio venezolano está en las calles, pero también lo estamos viendo al sur del país con trabajadores de las industrias básicas, lo vimos con trabajadores del sector salud. Hay un reclamo que tiene que ver con los derechos fundamentales, que es la alimentación, el derecho a una vida digna, todo lo que hoy ha llevado a los profesionales de la administración pública a las calles. Y quisiéramos en primera instancia hablar de esto, porque estamos viendo movilizaciones importantes de ciudadanos que muchos de los que han estado acá en nuestro espacio nos aclaran, no es un tema político. Aquí nadie está de alguna manera tratando de politizar esto y llama la atención precisamente que ese país que algunos dicen hoy no conecta con algunos temas políticos, pareciera que conecta con, digamos, movilización ocurra en un momento en el cual el político está muy disminuido, muy desprestigiado en el país. Quizás hay una correlación inversa entre las dos cosas. Político siempre es, por todos los asuntos públicos y qué cosa más pública que el salario, que la economía, que el crecimiento económico, etcétera. Qué cosa más pública que eso, ¿no? Y si es público, es político. Político es los asuntos de la ciudad, los asuntos de todos. De modo que ese tema, desde el punto de vista de política seria, grande, no partidista, no la menudencia política en la cual pareciera que hemos estado sumidos durante mucho tiempo, pero sí es un tema de la gran política venezolana. Yo insisto siempre mucho en que compartiendo, como uno comparte, por supuesto, como no vas a compartir el reclamo, además el derecho a la protesta. Por ahí escribí un tuit reclamándole al gobierno y en particular al presidente Maduro que tome cartas en el asunto con estos grupos que han salido amenazando a los manifestantes. Exacto. Yo eso no lo vi en la Cuarta República jamás, ni siquiera las bandas armadas de Acción Democrática que todavía en los 70 existían, eran como estos grupos que aparecieron allí. Eso es fascismo puro. Esas son las camisas pardas de Hitler, como le escribía el propio Nicolás Maduro en un tuit, ojalá que lo haya visto. Pero claro que tienen ese derecho a la protesta y es absolutamente justificado que se reclame un incremento de los salarios. Solo que yo siempre digo que tengamos mucho cuidado, porque a veces pedimos cosas cuando uno escucha por allí, que se ponga el salario mínimo en $1000. Bueno, entonces al final de pronto el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Ya lo padecimos hace relativamente poco. La solución que algunos piensan, porque apenas usted hace esto, inmediatamente se disparan los precios, claro. Los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Entonces la imagen que todavía algunos tienen en la cabeza es, bueno, vamos a poner un policía en cada bodega para controlar los precios. Entonces ya eso lo vivimos también y lo que se produjo fue un colosal desabastecimiento en el país. Entonces la solución está en buscar la manera de que la economía venezolana vuelva a producir, vuelva a crecer, que es el antídoto mejor contra la inflación, el crecimiento económico, en la medida en que entren más divisas, en la medida en que haya más exportaciones, entonces la inflación tenderá a bajar y si baja la inflación, entonces sube el salario real, que es el que interesa que suba, porque como te decía, cuando te hablaba del remedio y la enfermedad, bueno, a la gente a veces se contenta porque le suben el salario nominal, claro, pero resulta en marzo, un salario de $30. Por eso, pero entonces, qué bueno, me subieron el salario nominal, tengo más plata,
pero resulta que el salario real puede incluso ser menor que ese salario nominal. Puede terminar siendo más bajo que el que había antes. Entonces hay que lograr combatir la inflación. El gobierno yo creo que ha hecho algunas medidas en ese sentido, porque hay que reconocer que el año tras anterior la inflación fue 600, el año anterior fue 200, pero sigue siendo la inflación más alta del planeta Tierra. Entonces las medidas tienen que ser más rápidas, tienen que ser más profundas, tienen que acelerarse las medidas para poder combatir la inflación, que es el verdadero problema de los salarios. Claro que hay que buscar una negociación. Yo, por cierto, hoy propuse, en estos días propuse a los grupos políticos y sociales la posibilidad de una multipartita, la llamaba yo, para no hablar de tripartita, donde estén presentes el Estado, los empresarios privados, estén presentes los sindicatos, estén presentes los gremios, y allí haya una especie de discusión seria de Estado sobre el tema y se busque un pacto nacional salarial, donde cada sector diga, bueno, mira, nuestra situación es esta, estos son los recursos que tenemos, porque todo eso que se pide hay que financiarlo. Claro. Y si usted decide financiarlo con más bolívares de mentira, entonces si usted tiene más bolívares pero tiene los mismos dólares, el bolívar vale menos. Y si el bolívar vale menos, entonces hay más inflación. Lo vimos el año pasado. Exactamente, eso ya lo vivimos. Entonces no, a veces a mí me angustia porque claro, la demanda es completamente justificada, es justa. O sea, ¿cómo le dices tú a un trabajador? Imagínate tú en la industria de Sidor. Sidor lo dejó Teodoro privatizada, produciendo 4,5 millones de toneladas. En el año 2007 producía 4,5 millones de toneladas, lo dejó en el 98, pero todavía Chávez la mantuvo privada y en el 4 millones. Chávez la entregó en 1 millón de toneladas, ya había caído después de la estatización. Teodoro la dejó con 20% de acciones para los trabajadores. Chávez llegó y dijo, eso es un pecado capitalista, que los trabajadores tengan acciones, y le quitó las acciones a los trabajadores. Entonces cayó Sidor, en estos días había una declaración donde celebran que hay 200,000 toneladas este año. Bueno, los trabajadores, por supuesto, se sienten indignados y salieron a protestar. ¿Y cómo le dices tú a ellos que no quieran ganar más? ¿Cómo le dices a un maestro que no quiera ganar más? Eso tiene que hacerse, pero tiene que hacerse al mismo tiempo que haya un crecimiento económico y una reforma económica. Por eso es que creo que lo más importante es un pacto salarial que incluya un pacto salarial antiinflacionario, no que propicie la inflación. Claro, porque pareciera que el gobierno pudiera estar entrampado en esa decisión de tener que, por calmar la situación, dar un aumento sin corregir ese montón de distorsiones que hay. Así es. Fíjate, hoy a mí en el sistema Patria, en estos días, le ha llegado a todos los venezolanos, me llegó los 580 bolívares esos que están dando de un bono, de uno de los tantos bonos. Ese bono era de los maestros. Sí, bueno, pero no sé si era de los maestros, porque a mi hermana que era fiscal jubilada también le llegó. Y a mí me llegó. O sea, le está llegando a todos los venezolanos un bono. Ahora, cercano a los $30 al tipo de cambio de ese momento. Si ese bono es con dinero de mentira, entonces al final eso lo vamos a terminar pagando. Vamos a ver una variación esta semana de los precios. Exactamente. Claro, el tema como mencionamos de esta multipartita que habla nuestro invitado trasciende a lo político. El tema de las voluntades y también entender que quienes están en la calle no, por supuesto, no es política, como dice Enrique Ochoa Antich, pero no política partidista. ¿Cómo vincular a esos sectores? Porque hay desconfianzas a los políticos. Entonces, en un contexto, y la desconfianza es hacia los dos sectores políticos, no es nada más a los políticos de oposición, es a los políticos del oficialismo también. Sí, claro. Acá han estado algunos voceros que en un contexto donde la vicepresidenta ha dicho en próximas horas el Ejecutivo va a hablar de los salarios y no tienen fe de que el Ejecutivo lo haga. ¿Cómo entonces hacer esa multipartita si no hay confianza entre todos? Sí, en México en algún momento plantearon que iba a haber unas mesas sociales. Al final nunca se supo más nada de eso, no se volvió a hablar del tema. Pero yo creo que es preferible que bueno, en México se discuta el tema político. Además, todos sabemos que lo de México es básicamente una negociación entre Estados Unidos a través del ¿cómo lo llamamos ahora? G3. El G3. El G3. Bueno, de Estados Unidos con el G3, a través del G3, con el gobierno, porque para que Estados Unidos levante las sanciones, que yo creo que todos los venezolanos tenemos que pedir que se levanten las sanciones, porque esto nos hace daño a todos los venezolanos,
se requiere para el gobierno de Estados Unidos, desde el punto de vista de su costo político, una legitimación por parte de esa oposición con la cual ellos quedaron lamentablemente amarrados. Quedaron desde Trump, con Guaidó y todo lo demás, y con el G3, ahora acaban de respaldar lo que hicieron en la Asamblea, pues están ellos indisolublemente vinculados. Por cierto, también en ese respaldo estaba gente de Voluntad Popular. Freddy Guevara estaba allá al final de la foto. Sí, se veía. sí. Es decir, que tal vez todavía hay G4. Sí. No, el G4 va a ir. Ellos dijeron que iban a ir a México y van a seguir negociando. Pero bueno, que discutan sus asuntos estrictamente quizás políticos. Allá hay temas muy importantes. La libertad de los presos políticos, por ejemplo, es algo que clama al cielo. O sea, yo vuelvo a pedirlo, lo he pedido cada vez que puedo al presidente Maduro que, caramba, que ponga eso sobre la mesa, aunque sea como una carta de negociación. Suena horrible, pero bueno, si es necesario, a cambio de la libertad de los presos políticos se levantan las sanciones, lo que sea, pero que estos señores, que muchos de ellos de manera totalmente injusta, la gran mayoría, pues pueda salir en libertad. Si luchamos y logramos en un determinado momento que Chávez y sus compañeros del 4 de febrero, que protagonizaron 2 golpes de Estado contra un gobierno contra el cual yo estaba, pero que era un gobierno constitucional y democrático, y que ocasionaron 300 muertes el 4 de febrero y el 27 de noviembre, salieron en libertad y se reincorporaron a la lucha electoral y democrática, caramba, con estos señores debería hacerse algo parecido. Pero bueno, que esos temas políticos se discutan allá y que esta multipartita social que yo estoy proponiendo, bueno, se constituya con los verdaderos protagonistas del tema social. Quizás los únicos que repiten en un lado y en el otro por razones obvias es el gobierno, lógicamente, pero allá que estén los funcionarios más políticos, Jorge Rodríguez y todo lo demás, y que aquí estén el ministro de Economía, quizás la vicepresidenta que se está ocupando del tema económico, etcétera, que participen de esta multipartita social. Y bueno, se decida tales sindicatos, los sindicatos más importantes, los trabajadores petroleros, los trabajadores de SIDOR, los maestros, los médicos, etcétera, que se sienten todos ellos en una mesa, se ponga la torta que tenemos y digamos cómo repartimos esta torta. Claro, porque con transparencia. Cada quien quiere agarrar un pedacito muy grande, claro. y la pregunta es, bueno, si yo agarro este pedazo, entonces ¿qué le queda al otro? ¿Qué le queda a los médicos? Y si le doy a los médicos, ¿cómo le doy entonces a los trabajadores de SIDOR? Porque lamentablemente eso es algo que hay que comprender. En la economía no hay almuerzo gratis, todo se paga. Y hay que tener dinero para poderlo pagar. Si no lo pagas con dinero y lo inventas, entonces es muy sencillo. La cuenta es que... Bueno, pero el gobierno dice que tiene 10.000 millones de dólares en un presupuesto aprobado. Ojalá que haya habido un aumento de ingresos por parte del gobierno. Pero si tú tienes $2 y tienes 10.000 bolívares, cada dólar te cuesta 5.000. Si tienes $2 y produces 100.000 bolívares, entonces cada dólar te cuesta 50.000 bolívares. Y el bolívar entonces bajó en su valor. Inmediatamente se dispara la inflación, es así de sencillo. Cuando hay esa tentación que tienen los gobiernos de aumentar el déficit fiscal, inventando, eso lo hace hasta el gobierno de Estados Unidos, lo hacen muchos gobiernos, pero es diferente una economía, como algunos me han dicho por ahí en Twitter, bueno, eso lo hace también Estados Unidos, bueno, es verdad, pero Estados Unidos produce cualquier cantidad de riqueza. O sea, solamente California es la 7ª, 5ª economía del mundo, no sé qué lugar tiene, pero producen por la vía del conocimiento, por la vía de la creatividad. Si se produce mucha riqueza, entonces usted puede permitirse ese tipo de políticas. Nos toca hacer una pausa. Pareciera que lo han dicho algunos politólogos, lo han dicho algunos analistas, que el enemigo hoy del gobierno y de quienes se presentan como opción a mantenerse en el poder en 2024 no es la oposición, es la situación económica del país. ¿Cómo lo ve Enrique Ochoa Antichi? Por supuesto hablamos también de lo que ha pasado con la oposición, porque todo lo que vimos al cierre de 2022 a algunos le ha generado preocupación de si habrá primarias o no, si seguirá México o no. Todo eso lo hablamos luego de la pausa con nuestro invitado. ¿Cómo no?